Continuamos desarrollando problemas de la ley de Coulomb. Tres cargas puntuales más Q de 5 microcoulomb se ubican en los vértices de un triángulo equilátero del lado A igual 10 milímetros, como se indica en la figura. Determine la magnitud de la fuerza eléctrica sobre una carga más Q de 5 microcoulomb ubicada en el punto P. Bien, el problema nos dice que tenemos tres cargas ubicadas en los vértices de un triángulo equilátero y nos piden que determinemos la magnitud de la fuerza eléctrica resultante sobre la carga ubicada en el punto P, es decir, sobre la carga que está en el vértice superior del triángulo equilátero. Desde el momento que nos hablan de un triángulo equilátero, sabemos que sus lados son iguales y que también sus ángulos son iguales. Ya sabemos nosotros que en un triángulo equilátero los ángulos son de 60 grados en cada vértice. Bien, partiendo de ese hecho, vamos a empezar a analizar los datos que nos da el problema. Las cargas son de 5 microcoulomb, por lo tanto sabemos que 5 microcoulomb equivalen a 5 por 10 a la menos 6 coulomb. Nos dicen que los lados del triángulo equilátero, es decir, la distancia entre cada una de las cargas que vamos a estudiar, es de 10 milímetros. Por lo tanto, esa unidad la tenemos que convertir, los milímetros, convertirlos a metros. 10 milímetros es igual a 0.01 metros. Y luego vamos a aplicar la ley de Coulomb para encontrar la magnitud de la fuerza resultante o de la fuerza entre cada una de las cargas que interaccionan. Vamos a iniciar con la fuerza eléctrica resultante o la fuerza eléctrica entre la carga Q1 y Q3. Recuerden que la carga que estamos analizando es la carga Q3 porque el problema nos dice que vamos a determinar la magnitud de la fuerza eléctrica resultante sobre la carga más Q de 5 microcoulomb ubicada en el punto P. Bien, entonces aplicando la ley de Coulomb sabemos que la fuerza 1, que le vamos a denominar a la interacción entre la fuerza Q1 y Q3, es igual a K por Q1, Q2 dividido entre la distancia al cuadrado que separa esas dos cargas. Aplicamos los valores que ya conocemos, sabemos que la constante K es de 9 por 10 a la 9 newton cuadrado, newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, aquí solamente va newton, y eso multiplicado por 5 por 10 a la menos 6, que es el valor de la carga Q1, y por 5 por 10 a la menos 6 coulomb, que es el valor de la carga Q3. Recuerden que las tres cargas tienen el mismo valor, entonces por lo tanto todas son de 5 microcoulomb. Y eso dividido entre la distancia que las separa. Ya sabemos que la distancia o el lado de este triángulo rectángulo que ya lo da el problema es de 10 milímetros, que convertido en metro es 0.01 metro. Entonces esa distancia tiene que ir al cuadrado, 0.01 metro al cuadrado, porque así nos dicta la fórmula. Si hacemos esta operación en la calculadora científica, así como lo hemos demostrado en ejemplos anteriores, vemos que la fuerza que nos da es de 2250 newton. Bien, como sabemos que la distancia es la misma y la magnitud de las cargas también es la misma, es de 5 microcoulomb y la distancia de separación es de 0.01 metro, entonces vamos a deducir que la fuerza 1 va a ser igual a la fuerza 2, es decir que si calculamos o aplicamos la ley de Coulomb para la fuerza entre la carga Q2 y la carga Q3, nos va a dar el mismo resultado porque los datos son los mismos. Bien, ahora que ya conocemos entonces la magnitud de la fuerza entre la carga Q1 y Q3 y Q2 y Q3, vamos entonces a resolver el problema auxiliándonos de un diagrama de cuerpo libre. Bien, aquí tenemos entonces un plano cartesiano donde vamos a colocar el centro de nuestro plano va a ser la carga Q3 porque es la carga que estamos estudiando, es decir, aquí vamos a trazar nuestras coordenadas. ¿Okay? Una vez que hemos trazado las coordenadas, vamos a ver entonces el vector de la fuerza eléctrica que resulta entre la interacción de esas cargas. Si vemos Q1 y Q3 como las cargas son positivas, de acuerdo a la primera ley de la electrostática, entonces cargas iguales se repelen. Entonces aquí hay una repulsión eléctrica,
Por lo tanto, este vector es el que va a representar la fuerza eléctrica de la carga Q1 con la carga Q3. Entonces aquí tenemos el vector. Recuerden que esta carga es la que nosotros estamos analizando. Entonces, si esta es una carga positiva y esta es una carga positiva, entonces tenemos una fuerza de repulsión originada en esta dirección, que es la que estamos representando en este vector. Y el ángulo, nosotros ya sabemos que el ángulo es de 60 grados. Bien. Luego veamos qué ocurre cuando interacciona la carga Q2 con la carga Q3 que estamos analizando. Bien, también como las dos cargas son positivas, entonces ocurre una fuerza eléctrica de repulsión que es dirigida en este sentido, tal y como lo estamos viendo en este vector. Entonces, este es el vector que representa la fuerza eléctrica cuando interaccionan estas dos cargas. Bien, una vez que ya tenemos representados los vectores de la interacción de estas cargas y sabemos que la fuerza eléctrica en cada uno de esos vectores es de 2250 newton, vamos entonces a proceder, como hay un ángulo de con respecto a la horizontal que es de 60 grados, entonces sabemos que cuando hay un ángulo estos vectores se descomponen en dos partes, la componente en X y la componente en Y. Para la fuerza 1 vamos a tener la componente en X que es F1 de X y la componente en Y que es F1 de Y. Lo mismo va a pasar para el vector que representa la fuerza eléctrica 2. Tenemos una componente F2 de X, tiene que ser aquí porque esta es la fuerza 2 de X, pero con signo negativo. Y aquí vamos a tener la fuerza 2 de Y, pero con signo positivo. ¿Por qué tanto esta fuerza como esta son positivas? Porque las dos van hacia arriba. Y esta es negativa porque va para la izquierda. Por lo tanto, esta que va para la derecha en la componente X es positiva. Así que hay que tener cuidado con esto. Aquí estas componentes, recordar que este es F2 de Y y esta es F2 de X. ¿Cómo calculamos la componente en X del vector fuerza 1? Pues ya sabemos que la componente en X sería multiplicar la fuerza 1 por el coseno del ángulo. Y en el vector y en la componente F1 de Y sería multiplicar la fuerza 1 por el seno del ángulo. Eso lo podemos representar en una tablita donde vamos a representar las fuerzas. Tenemos la fuerza 1 y la fuerza 2. Ya sabemos que la fuerza 1 y la fuerza 2 es la misma. Es de 2250 newton. El ángulo de las fuerzas es de 60 grados con respecto al plano cartesiano que nosotros trazamos aquí, donde colocamos la carga Q3 en el centro del plano. La componente en X se encuentra entonces multiplicando la fuerza 1 por el coseno de 60. ¿De acuerdo? Y la componente en X de la fuerza 2, que es esta, entonces fuerza 2 en X, se va a obtener multiplicando la fuerza 2 multiplicado también por el coseno de 60 grados, pero como está a la izquierda, entonces sabemos que eso lleva signo negativo. Como la fuerza 1 es igual a la fuerza 2 y es de 2250 newton, eso al multiplicarlo por el coseno de 60 nos va a dar 1125 newton. Aquí también nos va a dar el mismo resultado, pero con signo negativo. Ahora procedemos a encontrar las componentes en Y de cada una de estas fuerzas. Para F1 de Y, entonces lo vamos a encontrar multiplicando la fuerza 1 por el seno de 60. Si hacemos eso en nuestra calculadora, vamos a multiplicar la fuerza 1, que es 2250, multiplicado por el seno de 60, y eso nos va a dar 1948.5 newton. Ustedes pueden verificar los resultados en su calculadora científica. Lo mismo para la fuerza 2 de Y. Esta fuerza 2 de Y que tenemos aquí, entonces se va a multiplicar por el seno de 60. Por lo que nos va a dar también 1948.5 newton, porque recuerden que son de la misma magnitud. De hecho, por eso en el problema aquí aparecen igual F1 de Y y F1 de Y. Aunque en realidad aquí es F2 de Y, aunque tengan la misma magnitud. Bien, pero aquí en la tabla estamos corrigiendo ese dato. Bien, cuando nosotros tenemos ya las componentes en X y componentes en Y de las fuerzas que interactúan en este sistema, entonces para encontrar la fuerza resultante
nosotros tenemos que aplicar la siguiente fórmula. La raíz cuadrada de la sumatoria de las fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de las fuerzas en Y al cuadrado. ¿De dónde salen estas fuerzas en X y estas fuerzas en Y? Bien, de sumar las componentes en X. La sumatoria de f de X la vamos a encontrar sumando las componentes en X que encontramos. Si aquí tenemos 1125 newton y aquí tenemos menos 1125 newton y hacemos una suma, sabemos que eso nos va a dar 0 newton, porque esta es la misma cantidad, pero una de ellas es con signo negativo. Por lo tanto, la sumatoria de las fuerzas en X es 0. Y en este caso, en las componentes en Y, como las dos son positivas porque van hacia arriba, si miran componente en Y, en las dos fuerzas van para arriba, entonces la sumamos. 1948.5 más 1948.5 nos da 3897 newton. Entonces, aplicando esta fórmula, entonces sabemos que la sumatoria de las fuerzas en X es 0. Entonces 0 al cuadrado, vamos a obviar las unidades newton por efectos de espacio. Y la sumatoria de la fuerza en Y es 3897 newton al cuadrado. Vemos que este 0 que está al cuadrado, entonces ya no lo necesitamos y nos queda solamente la raíz cuadrada de 3897 al cuadrado. Si nosotros elevamos 3897 al cuadrado y le sacamos raíz cuadrada, pues nos va a quedar siempre el dato de 3897 newton. Por lo tanto, la fuerza resultante sobre la carga Q3 debido a la acción de la carga Q1 y Q2 es de 3897 newton. Este problema también lo pudimos haber resuelto solamente visualizando el esquema. Si nosotros vemos los vectores aquí, vemos que tenemos una componente F1 de X de la misma magnitud que la componente menos F1 de menos F2 de X. Como estas dos magnitudes son iguales pero tienen signo contrario, es decir, se cancelan. Estas dos se cancelan porque una viene para la derecha y la otra viene para la izquierda. Y si son de la misma magnitud, entonces las podemos cancelar al hacer la resta. Y solo nos quedarían las dos componentes que serían la F1 de Y y la F2 de Y. Y como estas son de la misma magnitud, entonces lógicamente vamos a tener que sumar dos veces F1 de Y. Y como encontramos que F1 de Y es 1948.5 newton, entonces al sumarle la otra componente F2 de Y, entonces que es igual a 1948.5 newton, entonces nos iba a dar como resultado 3897 newton. A veces visualizando con los vectores podemos ahorrarnos algunos procedimientos algebraicos y podemos resolver los problemas de una manera más rápida y eficiente.